Y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que sea Él guiándonos por medio del estudio de estos dos versículos que vamos a analizar en este día. Primero a los Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a ver los versículos del 13 al 14. Pero oremos al Señor y pidamos su dirección primero. Bendito Padre Celestial, gracias queremos darte por el privilegio que nos das, Señor, de mirar atentamente a lo que tu palabra nos enseña. Señor, gracias te damos por las cartas de los apóstoles que nos has dejado, Señor. Palabra de Dios y no palabra de hombres. Palabra inspirada, Señor, que llena el corazón, que llena el alma, que satisface, que alimenta y que edifica, Señor. Guíanos en todo lo que hagamos en este día, Señor, que tu palabra sea honrada y sea puesta en alto, Señor, en esta preciosa mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así, queridos hermanos, como la necesidad que tienen los hijos de escuchar la voz de su padre, ese don que Dios ha puesto en la voz de los padres para que sus hijos se sientan seguros, se sientan amados y se sientan también edificados. También nosotros, los hijos de Dios, tenemos esta gran necesidad de oír la voz de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros oímos la voz de nuestro Padre, las cosas en nuestra vida, las cosas que estaban desordenadas se empiezan a ordenar, la depresión se va, las angustias se van, nuestro corazón se acalla, se tranquiliza. Y es por eso, mis amados hermanos, que a pesar de todas las necesidades que nosotros podamos tener en esta vida, tanto en lo material, tanto en lo emocional, no hay una necesidad que deba ser mejor atendida que la necesidad de oír la voz de Dios. Esa es la necesidad que todo creyente, que todo cristiano debe buscar satisfacer cuando va a la palabra de Dios. Dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 1, en el versículo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces, se da cuenta Dios a lo largo de la historia de la humanidad ha estado hablando, no pocas veces, dice muchas veces, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días Él no se ha callado. Él nos sigue hablando, Él todavía manifiesta su palabra, manifiesta su voz para que todos nosotros podamos tener este alimento tan precioso. De manera que Dios quiere hacer oír su voz a toda su creación y nos ha dado su palabra para que podamos tener primero salvación. Lo primero que Dios anhela de todo ser humano es que sea salvo, porque el Señor nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la que nos permite a nosotros ser salvos, por medio de escuchar el evangelio, por medio de escuchar su palabra. Sin embargo, Satanás no se ha quedado tranquilo. Desde el principio, desde el Génesis, nosotros vemos cómo Satanás lo que ha querido hacer es estorbar que la voz de Dios sea escuchada por sus hijos. Es estorbar que la voz de Dios sea escuchada por su iglesia. Y Él se sigue esmerando en que tú y yo no demos importancia a la palabra del Señor el día de hoy y estemos más distraídos en otras cosas. Estemos pasando quizá más tiempo en redes sociales, más tiempo en actividades, más tiempo en cosas de esta vida, que a veces no es que no sean importantes, el punto es que muchas veces por todas estas cosas dejamos de tener comunión con nuestro Señor. Dejamos de darle importancia al Señor y eso es lo que Satanás ha querido. Dice un autor, desde el principio de la historia humana, la palabra de Dios ha sido uno de los objetivos principales del ataque de Satanás, desde el principio. Y él nos hace referencia a este capítulo 3, cuando Satanás está hablando con la mujer. La serpiente está hablando con la mujer y les está preguntando,
Y con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. La mujer le responde, del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y miren lo que le dice la serpiente. ¿Eso les ha dicho Dios? Que ustedes iban a morir. Oiga, pero qué mentiroso que es Dios. No moriréis. ¿Cómo Dios se atreve a decirles que ustedes van a morir? Ustedes no van a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol, el día que ustedes aprovechen el sabor, el fruto de ese árbol, ustedes no van a morir, ciertamente van a ser como Dios. Van a conocer lo que es bueno y lo que es malo y tendrán sabiduría así como Dios la tiene. ¿Se da cuenta, mis amados hermanos, lo que está haciendo Satanás en este episodio, en este pasaje? Les está diciendo, le está diciendo a esta mujer que Satanás, que Dios no es confiable, que Dios es mentiroso, que Dios lo único que quiere es que ellos no disfruten de la vida, que Dios lo único que quiere es que ellos se encuentren limitados en el goce de las cosas que pueden obtener de este mundo. Mis amados hermanos, el día de hoy el mundo le da más importancia a lo que dice el mundo, a lo que dicen los filósofos, a lo que dicen los ateos, a lo que dicen ciertos científicos que no reconocen que es Dios el creador, que no reconocen quién es Dios por medio de su palabra. El mundo hace más caso de la sabiduría de este mundo antes que la sabiduría que nos da su palabra. Y ese es un reto que tenemos todos los cristianos. Porque también como cristianos, como iglesia del Señor, muchas veces nos veremos más tentados a escuchar a lo que dicen las ciencias modernas. Nos veremos tentados a escuchar lo que dicen las teorías posmodernas sobre el trato a los hijos, sobre la relación entre hombres y mujeres. Sin embargo, mis amados hermanos, el Señor, por su infinita misericordia, por su infinita gracia con la que nos ha amado, Él ha abierto nuestros ojos para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Él ha abierto nuestros oídos para que podamos escuchar su dulce voz, su palabra que trae refresco al corazón, su palabra que trae orden a toda sociedad. Y ha abierto también nuestro entendimiento para que vengamos a la comprensión de los principios de su reino y no nos adaptemos, no nos conformemos a los principios de este mundo. El problema es, hermanos, cuando la iglesia quiere adaptarse a los principios de este mundo y quiere hacer las cosas al estilo de este mundo. Pero el llamado del Señor es que nosotros debemos recibir su palabra no como palabra humana, no como palabra que debe ser desestimada, sino como la preciosa palabra del Señor. Por eso hemos titulado a este mensaje, es la palabra de Dios, no la palabra de hombres. Es su palabra, es palabra digna de ser recibida, es palabra digna de ser creída. Y la primera cosa que quisiera mencionar de este pasaje es que el mensaje del Evangelio es la predicación que Dios
ha encomendado a todos sus predicadores. El mensaje del Evangelio es la predicación que Dios ha encomendado a todos sus predicadores. Y quisiera que abramos nuestras Biblias en Primera a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y mire lo que dicen los versículos del 13 al 14. Por lo cual también nosotros, dice aquí Pablo y su equipo, ¿no? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Se da cuenta? Mis amados hermanos, en este pasaje hay algo interesante que el apóstol Pablo nos está diciendo. Y es que necesitamos del poder de Dios para aceptar que el Evangelio es su palabra. En otras palabras, podríamos decir que necesitamos del poder de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón para aceptar que su palabra es su palabra. Para aceptar que ese Evangelio que hemos escuchado un día es palabra de Dios y no es una locura. Dice un autor, debemos dar gracias a Dios de que nos haya convencido por medio de su palabra de que su palabra es su palabra. Parece un trabalengua. Permítame repetirle. Debemos dar gracias a Dios de que nos haya convencido por medio de su palabra de que su palabra es su palabra. Y fíjese lo que dice el versículo 13. Aquí el apóstol Pablo comienza diciendo, también nosotros sin cesar damos gracias ¿a quién? Es a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios porque fue Dios por medio de su poder que Él nos ha permitido escuchar la predicación, y esa predicación no fue aceptada simplemente como una predicación humana. El contexto en el cual vivían estos hombres, los tesalonicenses, era un contexto de muchas ciencias, por decirlo así. Había mucha filosofía. La gente le daba mucha importancia a la sabiduría humana. Mientras más elocuente era un autor, un escritor, un filósofo, un orador, ellos más se maravillaban y más se convencían de que su mensaje era verdad. Había muchas cosas que daban vuelta en ese tiempo. Y el apóstol Pablo, cuando se acerca a estas iglesias griegas, él dice, yo no fui como alguien que tenía elocuencia delante de ustedes. Yo no vine con sabiduría humana. Yo no vine con artificios o técnicas de elocuencia y locución para que ustedes presten atención al mensaje del Evangelio. Pero el apóstol Pablo da la gloria al Señor porque fue gracias a Dios de que ellos supieron, cuando escucharon el mensaje, ellos supieron que esa palabra no provenía de inteligencia humana, no provenía de quizá alguna habilidad para seducir a los hombres y convencerlos de estas palabras, de estas cosas.
Mis amados hermanos, lo que Dios provoca en nuestras vidas para salvarnos, lo primero que Él hace para acercarnos a Él es convencernos por medio de su palabra de que su palabra es su palabra. Lo primero que Dios hace en nuestra vida cuando nosotros escuchamos el Evangelio es por medio del poder del Evangelio, que dice el apóstol Pablo, es como dinamita, ¿no? Es poder de Dios para salvación. Eso es lo que hace el Evangelio en nuestra vida. Es una fuerza sobrenatural, es un poder más fuerte que nuestra comprensión para nosotros venir al conocimiento de la salvación del Señor. Y Él provoca en nuestras vidas el hecho de que podamos convencernos de que el Evangelio es su palabra. Por eso aquí el apóstol Pablo y su equipo dan gloria a Dios. Dice, nosotros hemos visto todo lo que ha pasado en sus vidas y nosotros debemos dar gracias a Dios de que los ha convencido, de que cuando recibieron el Evangelio no lo recibieron como palabra humana. La otra cosa importante que vemos en este pasaje, en el versículo 13, mis amados hermanos, es que a pesar de que es Dios el que está hablando, Él utiliza a predicadores fieles del Evangelio, predicadores que se ciñen a su palabra. No predicadores que están tratando de incluir algo un poco más llamativo, algo quizá un poquito más acogedor para la iglesia. Algo distinto de la palabra de Dios que pueda supuestamente complementar el mensaje para que la iglesia se sienta más cómoda o sientan que están dentro de una terapia emocional que los hace sentir felices. No. Dios utiliza a predicadores fieles de su palabra para presentarse delante de los hombres. Es Dios, mis amados hermanos, el que se presenta delante de nosotros el día que nosotros proponemos en nuestro corazón venir a su casa para escuchar la palabra. Utiliza a hombres caídos, a hombres débiles como nosotros, para predicar su palabra. Pero es Dios el que está hablando por medio de su palabra. Fíjese lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de ¿quién? De Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es por medio de nosotros, mis amados hermanos, tú y yo, cuando nos proponemos hablar el mensaje, sea esto quizá en alguna oportunidad, en los lugares donde Dios nos ha puesto, sea en la iglesia, sea por medio de un estudio bíblico, sea cuando tú le hablas a tus hijos la palabra del Señor, sea cuando tu madre te propones en tu corazón predicarles el Evangelio a tus pequeños. Es Dios como si estuviera rogando por medio de ustedes y de nosotros. Dios comunicándose con el ser humano. Mis amados hermanos, una muestra clara de que somos nosotros verdaderos creyentes es que esta palabra que nos ha sido predicada, que ha sido predicada por medio de predicadores y hombres que quieren compartir la palabra del Señor, ha surtido un efecto transformador en nuestra vida. Me gusta mucho cuando escucho a pastores y escucho a predicadores que hablan acerca de cristianos genuinos, y me gusta mucho esta distinción. Porque en el mundo, mis amados hermanos, hay muchos cristianos de membrete. Hay muchos cristianos de nombre, de boca para afuera, pero el apóstol Pablo en este pasaje, al final del versículo 13, dice que esta palabra actúa en ¿quiénes?
en vosotros los creyentes. Mire lo que dice al final del versículo 13. De que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, ¿qué hace? Actúa, surte efecto, trabaja, transforma, modifica su comportamiento, modifica nuestra conducta. Mis amados hermanos, nosotros debemos dejar que la palabra de Dios, cuando se expone en nuestros oídos, cuando se expone en nuestro pensamiento, esa palabra debe quitar todas aquellas cosas que sabemos que no son agradables delante del Señor. ¿Cómo sabemos que somos verdaderos creyentes? Porque esa palabra actúa en nuestras vidas para perfeccionamiento, para edificación. Ha actuado para salvación. Cuando un verdadero creyente escucha el mensaje de Dios, su corazón, sus hábitos, sus acciones, todo su ser, mis amados hermanos, se mueven en dirección a hacer la voluntad de Dios. Se mueve en dirección a lo que Dios está hablando. Y eso es lo que dice Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Podemos dejar que la palabra de Dios entre por aquí y salga por acá. Pero Santiago dice, no sean tan solamente oidores, porque hay mucha gente que le gusta, yo soy oyente nomás, me gusta escuchar. A mí me gusta sentarme, disfrutar un rato de la predicación y bueno, ya con eso yo recargo mis pilas para el resto de la semana. No, mis amados hermanos, no se trata de simplemente venir a escuchar un mensaje cristiano, pero sed hacedores de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, aquellos que prestan atención a su palabra, aquellos que ponen en práctica su palabra, han creído no solamente intelectualmente. Esa palabra ha llegado a su espíritu, ha llegado a lo más profundo de su ser. Porque es por medio del poder del Espíritu Santo que esa palabra transforma y llega hasta lo más profundo. Llega como una espada de dos filos. El hombre natural no va a prestar atención a lo que dice la palabra, no va a entender lo que dice la palabra. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Es por medio del Espíritu Santo, es por medio del poder del Señor. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es decir, cuando él escucha la palabra de Dios, no le obtiene nada bueno, no le ve algo especial. No siente que hay una palabra de sabiduría, ni de amonestación, ni de exhortación para su vida. Dice, porque para él son locura. Y como para él son locura, no las puede entender. Entra por aquí, sale por acá, no ha pasado nada. Porque se han de discernir espiritualmente, ¿se da cuenta? Pero los creyentes, los hijos de Dios, prestamos, anhelamos, tenemos en alta estima cuando escuchamos la palabra de Dios. Porque ella tiene poder para transformar nuestra vida. Ella tiene poder para salvar al pecador. Porque así le plació al Señor que por la locura de la predicación del Evangelio, que por esa predicación de estos siervos del Señor, el hombre sea salvo. La primera cosa que hemos visto en esta mañana, hermanos, de este pasaje es que el mensaje del Evangelio
es la predicación que Dios ha encomendado a todos sus predicadores. Y por medio de esa predicación del Evangelio, tú y yo podemos ser transformados. Podemos ser redimidos, podemos ser modificados, podemos ser cambiados. Podemos estar en una condición de mejora y de actualización constante. La mejor forma de actualizarnos ministerialmente, los pastores, los maestros, los predicadores, la iglesia, la mejor forma de estar bien actualizados es por medio de no dejar de prestar atención a lo que dicen las Escrituras. Nunca, hermanos, nunca terminaremos de obtener actualizaciones para nuestra vida espiritual cuando escuchamos su palabra. Jamás. Hay infinidad de actualizaciones. La segunda cosa que queremos mencionar de este pasaje es, hermanos, no importa cuánta persecución venga a los creyentes, ellos seguirán firmes en la palabra de Dios. No importa cuánta oposición los creyentes reciban a causa de haber creído en el Señor Jesucristo, ellos seguirán firmes en la palabra de Dios. Y nuevamente voy a utilizar este término, los creyentes genuinos, los creyentes verdaderos, porque a eso nos ha llamado el Señor. A que seamos creyentes honestos, transparentes. No con una doble vida, no soy en una cosa en la iglesia y en mi casa soy otra. No como pastor soy una cosa y como esposo soy otra, no. Los creyentes genuinos, los creyentes verdaderos, evidencian su fe porque padecen con gozo por causa del Evangelio. A lo largo de la historia de la iglesia cristiana, nosotros hemos visto, hermanos, a todos estos hombres, que nosotros le pudiéramos decir pobres hombres, porque han sufrido mucho, pero para Dios son grandes hombres de fe, hombres que a nosotros nos dejan, hombres y mujeres que a nosotros nos dejan un ejemplo tan precioso de haber padecido y de haber sufrido por causa del Evangelio. Para todo verdadero creyente, para todo genuino creyente, siempre será un privilegio sufrir por causa de su fe. Siempre será un gozo, siempre será la más grata concesión sufrir por nuestra fe. Pero el día de hoy vivimos en una cultura donde nadie quiere sufrir, donde evitamos el sufrimiento a toda costa. Creo que es natural del ser humano. Pero mire lo que decían los cristianos de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 5, versículo 41. Y mire lo que dice aquí el historiador Lucas. Hechos capítulo 5, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer, ¿qué cosa? Afrenta por causa del nombre. Ellos tomaron como una gran bendición haber estado en un contexto donde posiblemente iban a padecer a causa de la predicación del nombre del Señor Jesucristo. Para los cristianos en la época del Imperio Romano era muy peligroso decir que Cristo era el Señor, porque ellos tenían que creer y ellos tenían que declarar que era el César
el Señor y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis amados hermanos, para los nuevos creyentes, decir que ahora adoran a Cristo y no al César significaba algo chocante. Significaba un tremendo problema, no solo decir que ahora no pueden adorar a los dioses de aquella época. No solamente decir que ellos no podían ya ahora compartir un almuerzo en honor a Zeus o un almuerzo en honor a alguno de sus dioses. Eso iba a representar una tremenda rebeldía, una tremenda traición para su familia. Pero algo interesante que nosotros vemos en estos creyentes es que esto no iba a ser una afrenta. Era de sumo gozo por haber sido tenidos dignos de padecer por causa del nombre del Señor. Mire lo que dice el versículo 14. Porque vosotros, hermanos, estamos en 1 Tesalonicenses 2. Vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. ¿Pero en qué vinieron a ser imitadores de esas iglesias? Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Miren cómo habían padecido los cristianos en Judea a causa de los fariseos, a causa de hombres religiosos, a causa de hombres que estaban alborotando a la gente a decir que los cristianos ahora están adorando a un nuevo rey y ese nuevo rey es Cristo, en lugar de adorar al César. Pero ellos encontraron fortaleza para seguir adelante. A través de su palabra, el Espíritu Santo nos da fortaleza para seguir creyendo, pero ellos fueron ejemplos de sufrimiento y fueron ejemplos de fidelidad. No se quedaron allí. Y es porque Dios usa su palabra para que podamos elegirle a Él, a pesar de cualquier persecución, a pesar de cualquier sufrimiento. Mis amados hermanos, seguiremos eligiéndole a Él antes que a nuestra propia vida. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 3. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hoy en día estamos en una cultura donde la sabiduría de este mundo te dice, ámate a ti mismo. Agrádate a ti mismo, complácete a ti mismo. Pero eso no es lo que vemos en Cristo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Mis amados hermanos, cuando escuchamos la voz del Señor, Él nos da fortaleza, Él nos da el poder para seguir agradándole a Él, para seguir creyendo en Él a pesar de que muchos se opongan a nuestra fe. Hijo, pero ¿cómo puede ser posible que tú has dejado nuestra religión, que te la hemos compartido por muchos años? Y tu abuelita fue así, y tu papá fue así, tú también debes tener lo mismo. Pero es la palabra de Dios, hermanos, la que nos da fortaleza para mantenernos firmes en medio de tanta oposición. No solamente la oposición quizá de la tradición familiar.
también la oposición de las sectas, porque hay muchas sectas que vienen a nuestros oídos para tratar de convencernos de que hay un nuevo evangelio. Cuando venga todo tipo de ola, de doctrina, todo tipo de viento, de enseñanza, nosotros vamos a permanecer firmes. Porque cuando escuchamos la voz de Dios, Él nos da fortaleza para elegir agradarle a Él antes que satisfacer nuestros propios intereses, antes que agradar a nuestras familias, que quizás no quieren creer todavía. Y debemos seguir orando, hermanos, por nuestros familiares que no conocen al Señor. Debemos orar por aquellos que todavía no han llegado a la comprensión del Evangelio y que piensan que nosotros estamos locos. ¿Cómo puede ser posible que tú has dejado esta buena vida por irte ahora a meter a una iglesia y ahora hacerte evangelista y ahora te quieres hacer pastor y ahora quieres ir todos los miércoles al estudio bíblico? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis ¿a qué? A este mundo, no os conforméis a este siglo. No dejes que este siglo amolde tu mente. No dejes que este siglo amolde tu forma de pensar. No dejes que este siglo amolde tu hogar, los pensamientos y los principios de tu casa. Todo lo contrario, deja que Dios por medio de su palabra transforme y renueve tu entendimiento. Deja que sea Dios por medio de su palabra, para que por medio de su palabra tú y yo podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuáles son los resultados, hermanos, de irnos en pos de otras cosas, de otras enseñanzas, de otra filosofía? Nosotros podemos ver el ejemplo de este mundo, el ejemplo de los matrimonios que dejan que los principios de este mundo rijan su hogar. Dejemos que el Señor, por medio de su palabra, nos deje tener la claridad necesaria para que podamos comprender a qué Él nos ha llamado. Para que podamos comprender y comprobar cuál es su buena voluntad agradable y perfecta. Cuando predicamos la palabra de Dios, hermanos, la iglesia es aconsejada, es equipada, está bien preparada, no tiene la tristeza de ver divorcios en su iglesia. Cuando predicamos la palabra de Dios en nuestras iglesias, no tenemos la tristeza de ver inmoralidad en la iglesia, porque la palabra de Dios se encargará de purificar los corazones. Porque la palabra de Dios se encargará de ordenar esos matrimonios que andan tambaleando. Y a veces nos acostumbramos a la consejería pastoral y la consejería pastoral. Pero si la consejería pastoral está todos los domingos aquí en la iglesia, el problema es que no le damos importancia a la predicación de su palabra. Preferimos estar en la playa. Preferimos estar descansando porque tuvimos una semana completa de mucho y arduo trabajo y yo me merezco descansar el día domingo. Pero después tenemos matrimonios que están tambaleando. Después tenemos problemas en otros ámbitos de nuestra vida por no darle importancia a la palabra de Dios, porque esa palabra es palabra de Dios, no palabra de hombre o palabra de hombres. Que el Señor, hermanos, nos ayude a seguir adelante predicando su palabra.
y que siga siendo Él el que nos llamó a esta comprensión, a este entendimiento de las cosas santas, de la vida que agrada al Señor. Que Él nos siga ayudando a edificarnos, nos siga ayudando a compartir el mensaje, nos siga ayudando a multiplicar discípulos. Pero no solamente multiplicar discípulos fuera de la casa, fuera del hogar. Multiplicar discípulos en el hogar. Decía un pastor, y estoy muy de acuerdo con él: la mejor forma de evangelizar en los países europeos es que los cristianos sean verdaderos cristianos y tengan muchos hijos. Para que sus hijos, que son verdaderos cristianos, discipulados por verdaderos cristianos, puedan salir a la sociedad europea y puedan transmitir principios del evangelio. Pero el día de hoy los cristianos ya no quieren tener hijos. Ya solo queremos quedarnos con uno y uno como máximo, ¿no? Yo confío en el Señor, hermanos, que si el Señor me da otro hijo, el Señor traerá lo que ese niño necesita cuando venga. Así que espero en el Señor, en la voluntad del Señor. Pero hermanos, es por medio de nuestros hogares. Es por eso que hemos presentado a un bebé en esta mañana, a una bebé esta mañana, y hemos tomado la promesa de sus padres de ellos multiplicar discípulos en su casa. Porque nuestros hijos son nuestros primeros discípulos. No los podemos abandonar, no los podemos dejar. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que esa palabra que es divina, predicada por hombres comunes y corrientes como tú y como yo, siga corriendo y siga produciendo fruto a 100, a 60, a 30 por uno. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias queremos darte, Señor, en esta mañana, por esa palabra que tú nos has dado el día de hoy, por esa palabra, Señor, predicada por un hombre débil, un hombre, Señor, lleno de situaciones. Pero una palabra, Señor, que tú utilizas para glorificarte. Guíanos en todo tiempo, Señor. Que, Señor, por medio de tu palabra podamos ser transformados. Que podamos ser vivificados, oh Dios. Yo te ruego, Señor, que si en esta mañana hay matrimonios, hay hogares, Señor, que necesitan tu palabra, Señor, seas tú moviendo, Señor, su voluntad, para que puedan, Señor, anhelar, darle la importancia que ella merece. Que por medio de los principios de tu palabra podamos criar a nuestros hijos, Señor. Que por medio de los principios de tu palabra, Señor, la iglesia sea edificada, la iglesia sea transformada, Señor. Enséñanos, Señor, a poder escoger la mejor parte, la parte más importante, la parte de sentarnos a tus pies, a los pies de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. La parte que escogió María, Señor. La parte que nunca nos será quitada, Señor. Esa parte, Señor, que traerá a nuestras vidas y a nuestros corazones la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Tu palabra que nos consuela, Señor. Tu palabra que nos da la luz en medio de toda oscuridad, Señor. Yo te ruego, Padre, que nos aconsejes, Señor, por medio de tu palabra. Que, Señor, tú nos des la terapia que necesitamos por medio de tu palabra, Señor. Que por medio de tu palabra sanes los corazones enfermos. Que por medio de tu palabra sanes los corazones afligidos, Señor. Gracias queremos darte, Señor, en esta mañana por darnos el privilegio de tener tu palabra, Señor. Gracias por estos 2 versículos, Señor, que hemos podido meditar en esta mañana.
que nos enseñan que tu palabra, Señor, no provino de corazón humano, de corazón, Señor, sabio, sino del corazón de Dios. Dirígenos, Señor.